A partir de este momento, en La Caverna FM, y sigue siendo rock. El de ayer, el de hoy, el de siempre, y sigue siendo rock. Producción y conducción, Álvaro García, en la 90.7. Aquí comienza, y sigue siendo rock. Y sigue siendo rock. El de ayer, el de hoy, el de siempre, y sigue siendo rock. Producción y conducción, Álvaro García. Y sigue siendo rock. Muy buenas tardes, bienvenidos a Y Sigue Siendo Rock uruguayo por La Caverna FM 90.7, Salinas, Canelones, Uruguay. Estamos en el capítulo número 336, El Diablo, pero estamos, y hoy estamos con invitados, y hoy estamos con el señor Marcelo Lazo en controles, estamos con el frío. Estamos con todo hoy. En el segundo miércoles de homenaje. Exacto. A este disco que está sonando. Sí, que el primero fue medio raro porque hablamos poco de los traidores. Bueno, escuchamos mucho traidores y hablamos poco. Así suele ser. Pero bueno, está. Pero fue. Y sigue también, ¿no? Exacto. Se mezcla con lados y con acordes. Es una locura. Bueno, ¿todo bien, Alvarito? Bueno, Marcelo, ¿cómo andás? Bien. Bárbaro, impecable. Luchando con la gripe, con la. Sí, ya veo, pero... sí. Me decías que estabas con ganas de quedarte afónico de vuelta. Sí, otra vez. Difónico, mejor. Otra vez. Bueno, tenemos visita, Marcelo. Sí, señor. ¿A quién tenemos? Abríamos con el futuro de tus hijos, de traidores, y tenemos al señor Cristian Cadenas, muy bien, que se vino de Maldonado directamente a Salinas. Menos mal, ¿no? Hoy no está para andar paseando. Para estar con nosotros, para charlar. Y la visita de los músicos acá en La Caverna y en Salinas son muy bienvenidos. Sin duda. Cristian, buenas noches y gracias por estar con nosotros una vez más. Creo que es la tercera. Sí, creo que es la tercera vez que visito la radio. Y nada, agradecerles a ustedes primero por la invitación. Y nada, contento de estar acá con ustedes. Estás empatando al Bonzo, que vino 3 veces. No es poca cosa. Sí. Bueno, contanos un poco cómo fue el viaje, bien, tranquilo, frío. Sí, como todo, viste que las jornadas a veces se hacen complicadas, el tránsito es complicado. Soy una persona que me gusta ser puntual por mucho respeto al trabajo de todos y nada, venía como en ese apuro. Súper bien. Bueno, estoy tratando de bajar un poco los decibeles. No, y acá las gracias tienen que estar sí o sí, porque sé que no es fácil tampoco modificar un día, ¿no? No, bueno, uno se va preparando y el cuerpo, la mente se va preparando y bueno, nada, pero no, uno lo hace con mucho entusiasmo, alegría, porque es lindo estar acá siempre con ustedes, y así que nada, me gustaría a veces estar un poco más seguido, pero a veces las circunstancias no se dan. Y vamos a estar hablando con Cristian, él va a estar tocando, va a estar cantando, vamos a estar, revisando un poco la historia de este disco. ¿Qué es el Montevideo Agoniza en tu vida, Cristian? Sí, nada. ¿Cuándo lo escuchaste? ¿Cuándo te entró? Primero agradecerte por la invitación justamente a esto del homenaje al disco, porque para mí el Montevideo Agoniza creo que es un disco, más allá de la que a uno le pueda llegar a gustar la banda o el rock, creo que es un disco importante en sí en la música uruguaya, ¿no? Claro. En su contexto en general, es un disco que uno lo escucha y está muy vigente. Y el sonido que tiene, creo que es un disco que marca una etapa, ¿no? Una época
por lo menos a mí me transporta a ese 85-86. Claro. Y que suena como la época, no sé, suena como gris, sí, lo que oscuro, era, lo que ¿no? era esa época, claro. Creo que la tapa, todo lo que es el arte visual que tiene, lo marca perfecto como lo que era. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y decías algo que es así, ¿no? Marca la época. Yo creo marca que el sí. momento. Creo que empezaba. es de esa época que hay muchos discos en ese momento explotando en el rock uruguayo. Creo que ese es uno de los discos que más marca lo que era, ¿no? Y bueno, nada, a mí me llega a través del Bonzo, justamente. Que el primer proyecto que queríamos hacer era eso, homenajear las bandas de los 80. Y bueno, él cae con un montón de canciones del Montevideo Agoniza. Me dice, vos escuchate esto, aquello, lo otro. Y nada, encontrarme con esa banda muy clayera, muy, ¿no? Con ese sonido de guitarra muy especial que tiene de Natero, con esas letras muy punk. Creo que fue un golpe y muy lindo, porque salía un poco de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados. Claro. Golpes, ¿no? Patadas y golpes era el Montevideo Agoniza, como decían ellos por ahí. Te decía que no, estaba pensando ahora mientras decías que te llegó por el lado de Bonzo. Lo que tiene la vida. Pocos años después tocaron con Víctor Natero. Sí, eso también Los Seres. Sí, son cosas lindas, que es lo lindo que tiene esto de la música. Claro. Que no sabes para qué lado va. No, y te encontrás con tus héroes y te encontrás con esos momentos que parece que vienen de arriba. ¿Lo habías pensado eso en algún momento? No, jamás. Mezclarte con... Jamás. Es más, lo había visto a Traidores en 2016, creo que fue la primera vez que los vi. Y fuimos junto con él. Y nada, para mí verlos, una banda de aquella época, me parecía mentira, ¿viste? Claro. Porque aparte de ellos también tienen esa particularidad de que no se juntan mucho, estaban mucho tiempo separados, y encontrarme con ellos fue como tener la oportunidad de verlos y bueno, esto capaz que no se me repite nunca más. Y las bandas, en la banda de los 80 no era muy común tampoco que tocaran con invitados, ¿no? Ahí va. Más Traidores, Estómagos, no era muy Sí. de invitar gente. Está bien. No, Marcelo. No eran muy... Mirá, yo, en mi caso, la única vez que tocamos con un invitado fue en el Palermo, en el Boxing Club, con Tusi. Claro. El de Guerrilla. Que hicimos además Racia. Pero no era habitual, ¿no? No quedó esa grabación por ningún lado, ¿no? No. Capaz que alguien la tiene por ahí, la suelta. No creo. No se grabó nada ahí. ¿Sabes lo que pasa? Estamos un poco acostumbrados al modernismo, y vos sabés que en algún lado hoy por hoy siempre hay un registro de algo, o alguien que lo filmó por el teléfono, le sacó una foto o algo, y en aquella época estamos hablando del 88, 88, 87. Aparecen no me acuerdo. Algunas cosas, algunas grabaciones que... Sí, pero es muy difícil que... Puede aparecer fotos, pueden aparecer. Eso es más probable. Ahora, algún documento sonoro difícil. Y más de eso, ¿no? Claro. No hay documento tampoco de... El otro día hablábamos, ¿te acordás de Cabaret Voltaire y toda aquella movida? Tampoco hay documento grabado de eso. No hay mucha cosa de los 80, a excepción de los Montevideo Rock, con una calidad pésima, pero hay. Después de todo ese tipo de cosas, no. Pero volviendo a la cuestión del comienzo, era muy raro que en los 80 bandas tocaran con invitados. Sí, era muy común, mini festivales o varias bandas tocando en el mismo lugar, pero con invitados no era común, ¿no? Para nada. También era una forma, me parece a mí, ¿no? Que de mantener lo que se había trabajado, o sea, no salirse de esa... Sí, yo qué sé, no sé, no sé si era a propósito o era porque no se empezó a hacer por algún motivo X, porque por ejemplo en Argentina era muy común, ya en los 80, ¿no? Las colaboraciones o músicos invitados que
participaban en un disco, en un show en vivo, pero como... por acá no sé si era porque sí o era por casualidad. No, y no se dio, ¿no? No se daba, entonces tampoco acá vino después eso. No, y ahora haciendo un poco de memoria, hasta el 97, que fue cuando yo toqué, o casi 98 mejor dicho, en Buitres, tampoco tocamos con invitados. No, ahora estaba haciendo, ya saliendo de la etapa Estómago, un poco más acá con Buitres, ¿no? No invitados, a excepción de invitados en discos, que sí tuvimos hasta esa época. Después en vivo no. En vivo no. Tabaré Rivero rompió un poco con eso allá. Tabaré grabó discos con invitados. Claro, que estaba Gabriel, estaba Renzo. Sí. Pero también. Un tema, ¿no? Sí, claro. Un tema. También en vivo llevaba algún invitado, fue el que rompió un poco y era bastante mal mirado eso, ¿no? Mal visto, digo. Sí, antes éramos medio nabos. Claro, sí. Casi todo nos parecía mal. Claro. Así liquidamos toda una movida, ¿no? En los 80. Porque todo nos parecía tonto, pero era así, yo qué sé. Ahora ya está, no se puede ir para atrás, ¿no? Y lo que se llevaron más aplausos fueron los tontos. Entre comillas. Nosotros pensábamos, y no, ¿viste? Yo siempre discrepo con ese comentario porque entre comillas. Porque los aplausos que llevaron en el 88 no los quería nadie. Pero, ¿quién le quita lo bailado, no? Llegaron. No hablo de mi vida. Llegaron a algo, los tontos sí. Llegar acá en el rock uruguayo en esa época fue eso. A lo que llegaron los tontos. Sí, bueno, pero tuvo toque por todos lados. Claro, pero tuvo su reconocido. Pero ojo, mirá que el hecho de tocar en todos lados no fue potestad de los tontos. No, pero mirá que todas las bandas tocaban. Cero, Traidores, Estómago, La Tabaré, se tocaba siempre. Y se iba mucho al interior, cosa que ahora no pasa. No. Mucho. Lo que pasa es que los tontos lo que tenían era la exposición de que ellos, quizás con otra o una mentalidad un poco más sacada de algún otro país, ellos mostraban todo lo que hacían. Claro. Iban por un lado, subían fotos, sacaban, metían notas, después unos adelantados. Claro, pero por eso, pero el tema es que esa sobreexposición y en aquella época, porque hoy por hoy eso pasa desapercibido, incluso te puede hasta dar mayor presencia. Hoy, en los 80, eso no estaba. No era común, claro. Entonces, no estaba nada en los 80. La sobreexposición, que yo tengo mi teoría de que por eso pasó lo que pasó en el Montevideo Rock del 88, la sobreexposición llevaba a que la gente dijera, otra vez los tontos. Sí. Un público muy especial también, como hablábamos recién, ¿no? Y fue una generación. Todo nos molestaba, a todos nos caía mal. Fue una generación muy particular. Una juventud de cristal, ¿viste? No, lo que pasa es que la gente yo creo que estaba enojada. Bueno, claro, eso, algo que siempre enojo, ahora volviendo al Montevideo Agoniza, capaz que en algún momento la gente pensó que al terminar la dictadura iban a haber jóvenes contentos y lo que se encontraron fue todo lo contrario. Y este disco es jóvenes, un disco que se grabó enojado, ¿no? Claro. Sí. Lo que pasa es que mucha cosa de que salió post dictadura se generó en dictadura. Claro. Tanto el disco de Los Traidores como Estómago, como Cero, yo que sé, un montón de bandas. Eso fue en dictadura. Y cuando se tuvo la posibilidad, entre comillas, de decir cosas, porque no era una posibilidad totalmente real, habían cosas que no se podían decir. Claro. Ahí fue donde todo ese grupo de músicos o gente que estaba metida con esta cuestión empezó a decir cosas, estaba con la rebeldía de cuando se escribió. Sí, claro. Y se extendió hasta finales de los 80. ¿tá? Entonces es una década muy difícil de comparar, ¿tá? Por varias cosas. Primero por la cuestión que vivía el Uruguay, ¿tá? Que la dictadura se extendió un poco más de lo que se supone que fue el límite, porque ya en democracia habían cosas que no se podían hacer, no se podían decir. Con todo ese traspaso Claro, los Traidores tuvieron ya en democracia que esconderse y salir corriendo del Teatro Granados porque fueron los granaderos a buscarlo. Subieron al escenario, eso fue en el 85, en diciembre. En Navidad. Y ya menos mal que había democracia, ¿no? Menos mal que estábamos en democracia. Bueno, pero no pasó en los 90 con el famoso tema de Cuarteto, claro. Ya muy lejos de la dictadura y censuraban canciones. Y ojo que sigue pasando. Sí.
Yo tengo la suerte de este disco haber comprado una reedición que trae los bonus. La que viene completa. Los temas prohibidos, claro. Que claro, eran temas prohibidos, ¿no? Que nunca salieron. Claro, porque el tema original salió con 12 temas. 12 temas. 12, claro. Y la reedición son 17. Claro, sí, porque sí. venían con todo. Capaz que alguno de estos, si hubiesen ido los otros, no hubiesen ido, ¿no? Claro. Nunca se sabe eso, nunca se va a saber. Yo no recuerdo, probablemente estos temas estaban previstos grabarlos y ya derecho de Orfeo le dijeron no. Esto claro, no, afuera. Esto no va. Estamos hablando de claro. Viviendo en Uruguay, Montevideo Agoniza. Viviendo en Uruguay, Montevideo, buenos días, señor presidente de Barrio Rico, las noticias. Claro, Barrio Rico. Esos son los temas que quedaron fuera de la edición original. Sí, que aparte, a pesar de que los temas son relativamente cortos, hay que acordarse también y tener presente que en aquella época no era cuestión de cantidad, sino de tiempo. Claro. Porque todo el mundo dice, son 6 temas o 5 de cada lado y porque no había más lugar. Claro. O sea, hoy tenés, es ilimitado. Sí. Vos podés hacer un disco de lo que quieras, porque la mayoría son digitales, pero en el físico había un tiempo X. Sí. Igual supongo yo que con la duración de las canciones de Traidores, perfectamente. Podrían haber agregado. Alguna más pudo haber ido, por lo menos 2 o 3 más, ¿no? Saludo para Andy Parrot, para Mara, que andan por ahí. Saludo grande. Abrazo para todos, dice Andy. Andy que va a formar parte también, ¿eh? Ya se está moviendo, ¿no? ¿Virtual o presencial? Virtual. Ya está grabando algo por ahí. Me muero si lo hacía venir de allá para acá. Sí, viene, y bueno. Y bueno, voy a cantar una canción. Claro. Ya se está moviendo, está grabando algo, buenísimo. Así que vamos dale, buenísimo. No vamos a decir el tema para no quemarlo. Queda en silencio, dale. Cristian, ¿vamos a la pausa, Marcelo? Dale, vamos y ya después volvemos con Cristian a ver si se anima. El señor Cristian Cadenas, que nos está visitando esta noche y nos va a dejar una pieza musical. Una pieza musical, ahí está. Dale, vamos a la pausa. Seguimos en Y Sigue Siendo Rock uruguayo por la Caverna FM 90.7, Salinas, Canelones, Uruguay. Estamos en el capítulo 336 y estamos también con el señor Cristian Cadenas, que vino especialmente a visitarnos y a regalarnos, como decía Marcelo hoy, una pieza musical. Bueno. De una orquesta de años. Bueno. Bien moderno lo mío, ¿no? Sí. Bien moderno. Ahora poné... Mientras... Genial, poné... No, ese con el aviso. No, yo tengo problemas con las agujas, no, genial, no. Bueno, Cristian. Nada, ¿Con una de las cosas que quiero aclarar es que hoy, justo que es 20 de mayo, hay una gran movida por todo el país, con la marcha del silencio, y, más allá del respeto, elegimos este tema, pero fue que se llama Solo Fotografías. Claro. Pero no fue pensado, fue sin querer, porque en realidad la fecha, ¿te acordás que la habíamos cambiado? Claro, es cierto. Así que nada, siempre, esto es simple casualidad. Siempre pasan estas cosas que se cambian fechas, temas. Pero bueno, pero no hay ningún también problema. Es como nuestro granito de arena de repente aportando a la causa. Ahora que te voy a filmar porque esto es histórico. Bueno, Solo Fotografías, entonces, el señor Cristian Cadenas, acá, y sigue siendo rock uruguayo. ¿Dónde si no, no? Vidas en blanco y negro, vidas que no son nada, película y fantasía, identidad revelada, luces que juegan solas, luces que no alumbran, que solo apuntan y acusan para que lo descubran. Solo fotografías en la cara de todos los días, solo fotografías de vidas que no son nada, que no son vidas, lugares donde nadie antes ha puesto sinceridad, tocados, colgados con guantes, lugares en la oscuridad. Solo fotografías en la calle de todos los días, solo fotografías de
vidas en blanco y negro, vidas que no son nada, película y fantasía, identidad revelada, solo fotografías, solo fotografías, solo fotografías. Muy bien. Perfecto. Ahora, bueno, muchas gracias. los aplausos tienen que estar. El público invisible siempre tiene que estar. Bueno, Cristian, decinos algo de esta canción. Nos contaba recién que, bueno, todo lo que... Sí, lo que conlleva la letra, ¿no? Claro. Y bueno, un poco de lo que hablábamos hoy, de lo que tiene este disco en sí, que creo que es lo que lo hace más grande, que son sus letras, y esas letras fuertes, ¿no? Claro. Esas letras fuertes que te llevan a ese Uruguay y ver un poco también el contexto, ¿no? Cómo pensaban los jóvenes de ese momento, ¿no? Es verdad. Y uno cuando estaba bichando a ver cómo quedó. Ahora quedó mal, como todo. Quedó bien. Como todo lo mío. Sí, a veces Alvarito está peleado con la tecnología. Totalmente. Viste cuando te piden una foto y dices, ¿dónde aprieto? Claro. O salís, viste, medio. Creo que sí. Che, aprovecho para mandarle un saludo a Fabián Álvarez. Fabián, abrazo. Que anda por ahí acompañándonos. No, ¿sabes qué estaba pensando, Marcelo? Que Sí. uno se toma el atrevimiento de pedirle a los músicos, a los artistas, si no pueden hacer canciones de otros, y a veces no es sencillo, ¿no? No. Para nada. Y a veces no es sencillo hacer las canciones propias, imagínate. Claro. Versionar a veces vos, yo qué sé, no sé, podés tener un día medio fulero y tus canciones te salen mal. Imagínate. Y más todavía cuando me pasaría a mí, nunca me pasó, ¿no? Pero es lo más normal. Digo, en el caso de poniéndome en el lugar de Cristian, estás haciendo canciones que todo el mundo ya las tiene asimiladas por completo por traidores, ¿no? Entonces Sí. versionar un tema, hacerlo de repente a tu estilo, viste que hay gente dice, qué horrible. Claro. No es horrible, es distinta la versión, porque no Por soy eso. Juan. No soy Juan, Claro, no la hice yo la canción claro. y la interpreto a mi forma, ¿no? Entonces a veces es medio Y comprometido el lugar, supongo yo, ¿no? Sí, nunca me pasó yo le porque contaba a Álvaro. nunca me invitaron a tocar un tema solo con la batería, sería un aburrimiento, pero puede ser, no sé, digo que puede ser así, ¿no? No, yo le contaba a Álvaro el otro día que, claro, uno se prepara porque tampoco Claro, es pero- agarrar una guitarra y venir. Pero yo te puedo pedir eso, que hagas una canción de otra banda, y a vos no te queda cómodo, porque Claro. no te queda cómodo. También, Hay músicos que ya me dijeron, no, mirá, no, Sí. porque no Sí, encajo, sí. no me quedan los o temas. No es el estilo, Claro, sí, no, ni que hablar. perfecto. No, yo y esta es- canción en particular es una canción que le tengo mucho cariño porque también ya la hacíamos con los seres Claro. vivientes en su momento. Y además que personalmente a mí me parece un temazo, ¿no? Y bueno, nada, cuando... ¿Cuál no del disco, no? Sí. Sí, tiene muchas. A veces no sabés. Y bueno, nada, prepararla, llevarla a una criolla, porque tampoco Claro. uno tiene que adecuarse también al lugar. Entonces también es como que le buscás hacerle la versión propia sin perder la Claro, magia. tenés que buscarle tu vuelta, Este, acomodarla sí. a vos, ¿no? Que no debe ser nada sencillo. Dice Fabián, salió muy bien el tema al aire. Bueno, Dice muchas gracias. Fabián. Esa es siempre la duda que uno tiene, ¿viste? ¿Cómo habrá sonado? No, salió muy bien. Me Y alegro. Mara dice, aplauso de acá. Aplauso de acá por, Bueno, muchas gracias. por tu tema. Siguiendo con el Montevideo Agoniza, ¿qué te pareció o qué te parece hasta el día de hoy la tapa? Bueno, es lo que hablaba hoy un poco, ¿no? Es una tapa que la ves y ya creo que ves cómo suena el disco. O sea, ya es como que te va diciendo con lo que te vas a encontrar. Y la idea de ellos era que fuera toda negra, ¿no? Ahí va. Salió blanca. Me salió. Como todos los Salió, 80. Decías A y te salía B, ¿viste? Sí, Y ya ahí ya entrabas a grabar el disco de mal humor porque, mirá, hicieron lo que pasó? ellos hicieron, claro. Bueno, pero después se sacaron las ganas y hicieron el álbum negro. El álbum negro, Sí, claro. es buenísimo. Claro. Y otra cosa que te quería decir era que
a los que, viste que siempre en el mundo del rock y de las bandas, hay gente que opina, ve una banda y lo primero que dice, se parecen a... Claro. Pero son iguales a los Beatles, son iguales a los Traidores. Tenemos un problema con... ¿no? Y este disco, dicen, ellos también, en la tapa queda reflejado que es muy sandinista de los Clash. Bueno, sí, claro. Bueno, sí, incluso y no se está puede mal, decir, ¿no? No está mal. Porque hoy te dicen, pero suenan muy a esto, muy a otro. Y sí, ¿y qué tiene de malo? Y uno cuando empieza un proyecto, por lo general, sigue ciertos pasos también. Algo tengo que sonar. Y sí. Y hoy está todo inventado ya. Va a sonar a lo que yo escuchaba cuando era chico, ¿no? No, eso y aparte también que acá en Uruguay, por lo menos creo yo que en ese momento, debe haber sido un poco revolucionario porque veníamos de la música popular también. No era muy común de repente encontrar un disco con los tipos todo gris. Yo tenía 12, 13 años, no conocía a los Clash, los conocí gracias a ellos. Así que yo no podía decir, se parecen los Clash. Se parecen a los Traidores esto, porque son los Traidores. Claro. Yo no sé qué. Los Clash lo robaron. Ellos ya habían escuchado discos de los Clash, pero yo no. Claro. Y sí, por eso te digo, debe haber sido una generación tampoco. Llevarlo al contexto, creo que no debe haber sido que la gente, capaz que hoy lo ves y podés llegar a opinar eso, pero además en ese momento creo que no. Claro, si bien después escuchás a los Clash, sí, bueno, está bien, tienen bastante Clash, pero no es nada malo, ¿no, Marcelo? Sí, ¿no? Sonar a algo que vos escuchabas. ¿No? Al contrario. Pero es una lucha que hasta el día de hoy. Parece que tu banda vale menos porque se parecen a esto, se parecen a lo otro. Incluso capaz que para el músico es un halago decirle que... Claro, claro que sí. Porque todos tenemos nuestra formación, ¿no? Musical. Sí. Bueno, de Estómago decían también, ¿no? Y sí, a ver, todo se parece a todo. Claro. No hay, es muy difícil encontrar algo que innove en lo que ya está hecho. Y las pocas cosas que se han hecho nuevas, la gente se ha burlado. Claro. Llámese Yoko Ono o etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, digo, cuando vos tenés una formación, en mi caso, ¿no? De rock clásico, se podría decir, es muy difícil que vos hagas algo que no tenga que ver con eso. Claro. O como me han dicho a mí, sí, tiene un aire de Estómagos, tiene un aire de Buitre. Sí. Definitivamente, lo va a tener. Y por suerte lo tiene, ¿no? Claro, claro. Prefiero que tenga un aire a eso a otra cosa. ¿Y qué tiene de malo? ¿Dónde está Exacto, no, al contrario. Lo no correcto. Como me ha pasado, no muchas, pero me ha pasado de gente que ha visto el caso Rojo por primera vez, y me han comentado, me dice, qué bueno, tiene un aire a La Trampa, tiene un aire a Los Buitres, tiene un aire 80, un aire 90, pero destacándolo, no como crítica. Sí. Y a mí me parece que está bueno. Digo, sí, definitivamente, cuando te preguntan, yo es lo único que sé hacer. Fue lo que empecé a hacer a mediados de los 80 y lo que he hecho hasta ahora. O sea, es muy difícil que haga una cosa que no sea, o que no vaya por ese camino. Y a los Traidores le pasó lo mismo. Sí, el gusto personal. Claro. Todo lo demás. Quizás los Traidores tuvieron entre comillas, la suerte de que de repente los Clash no era una banda popular en su momento. Entonces la gente dijo, mirá qué interesante esto que... Y claro, había obviamente un fundamento que venía de ese lado. Claro. Pero no pierde ningún valor, al contrario. Ellos lo reconocían aparte, ¿no? No era algo escondido, ¿no? Y además que no era algo sencillo de replicar tampoco. No. Las guitarras de Natero. Pero aparte, a ver, entendamos algo. No es que ellos agarraron las canciones de los Clash, hicieron versiones en español. Hicieron sus canciones basado con un sonido Clash, porque tampoco son los Clash. A ver, tienen una influencia importante. Claro. Pero tienen cosas de ellos, ¿no? Por supuesto. Está bien. No, todo de ellos. En una época donde no había tampoco muchos modelos. No. Acá en Uruguay, si no salías con una tía, una abuela. Yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer los videos de U2, por ejemplo, en su momento. Decía, mirá, Pelufo no sabía ni que existía U2 cuando empezó a cantar así. Después se enteró. Era muy difícil. Lo que pasa es que es como decía yo en el bloque anterior. Estamos acostumbrados hoy a que vos querés ver una banda, querés saber qué está haciendo, vas y tenés vida y obra de cada uno de los integrantes de cada banda. Claro. Por los 80 nada. No había forma. A no ser que en una revista de casualidad vieras una foto, una entrevista. Yo qué sé, no sé. Pero igual de todas formas yo creo que el caso de Traidores han marcado
ya forma parte obviamente de la buena historia del rock uruguayo, con este disco y con otros también, ¿no? Pero sí, eso es muy relativo eso, ¿viste? Cuando te dice, se parece a tal, bueno, sí, se parece, sí, definitivamente. Claro, son iguales, mirá. Sí, somos un calco. Son iguales. Ya está. Para mí no tiene nada de malo, nunca lo tuvo, al contrario. A mí me parece un discazo, y más allá aparte es un primer disco de la banda, que un primer disco de tu banda sea ese disco, creo que... Claro. Que todo el mundo te recuerde por ese disco. Yo siempre digo que es el disco de los Traidores. Sí, claro. El disco de los Traidores, ¿no? A pesar de todos los otros que... Son los Traidores, ¿no? Sí, que también tendrán cosas buenas, pero este disco es increíble. Pasaba en aquella época, yo siempre le digo a Marcelo y a los que quieran escuchar, que los más chicos de aquella época, 12, 13 años, copiábamos también cómo se vestían ellos. Claro, y también el look. Era lo que escuchábamos, era lo que veíamos. Sí, era lo malo. Te vestí como fulano, te vestí como... Me visto con lo que... Sí, con lo que me representa. Con mi propio idioma. Claro. Con lo que para mí es lo que veo, lo que escucho, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la gran polémica. Pero sigue pasando eso, ojo. Mirá que cuánta gente hay que se viste como se visten sus artistas favoritos, ¿no? Claro. Lo único malo es que yo pensaba que era un muñequera de cuero. De Marcelo, ¿no? Eso fue... Yo buscaba muñequera de cuero. Eso fue un evento puntual por una foto. Gente se pensó que era una muñequera. Dice, ¿cómo era esa muñequera de cuero? ¿La seguís teniendo? Digo, no, en realidad no era una muñequera de cuero. Era el borde de una remera que la corté, me la volví en la muñeca. Eso quedó para la historia que fue. Te inspiró algo. No, claro. Y si la tenés todavía. Primero que no es una muñequera de cuero. Y segundo que no la tengo. Bueno, Marcelo, seguimos entonces con este programa, pero ahora vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa, estamos a un minuto de las 20. Y nada, y volvemos en minutitos nada más. Con una gran noche hoy. Sin duda. Seguimos y sigue siendo rock uruguayo por la Caverna FM 90.7, Salinas, Canelones, Uruguay. Estamos homenajeando al Montevideo Agoniza, primer disco de Los Traidores, y hoy lo estamos haciendo con el señor Cristian Cadena. En realidad eso es el primero, porque el miércoles pasado iba a venir Diego. Es verdad. Y bueno, por la gripe no pudo. Así que te tocó a vos. Empezamos por el principio, porque arrancamos con el primer tema. Claro. Sí. Después, es verdad que el fin de semana lo estuve escuchando. Así que nada, le mando un saludo y espero que se haya recuperado. Sí, está mejor, Diego, ¿no, Marcelo? Sí, por suerte sí. Perfecto. Sí. Vale. Bueno, y regresábamos de la pausa con uno de los temas prohibidos. Sí. Barrio Rico. Tema y pico. Ahora, algo que creo que es general, ¿no? De todas esas bandas, más allá de que uno dice, es una banda de rock, pero tenían mucha valentía todos al cantar cosas así, ¿no? Sí, así le fue también, ¿no? Muchas veces terminaron había guardados. Que tener cojones. Claro. Sí. No era fácil. No, y lo que siempre se destaca acá y siempre se destacó por parte nuestra es también las letras, ¿no? Sí, por eso, como decías vos, tocar esos temas. No, y bueno, hoy que hablábamos de Los Tontos, escuchabas la letra de Policía y decís, loco, hay que cantar eso, hay que animarse a alargar una de esas. Claro, aparte como contaba Marcelo hoy, en una época donde parecía pero no era, ¿no? Claro. Y Los Tontos tenían esa particularidad de hacer letras con cierto doble sentido. Quizás no tanto Policías, pero sí en el primer disco. Claro. Habían letras que parecían letras humorísticas o un poco locas, por llamarlo de alguna forma, pero tenían un mensaje. Sí, no capaz que en este caso Los Traidores son un poco más directos. Más directos, claro. Pero continuos, claro. Lo que pasa es que hay una cuestión que va por fuera a veces de la época de la música, ¿no? Que era muy difícil estar ajeno a todo lo que pasaba en el entorno. No podías. Entonces, si bien habían bandas que estaban por fuera, que cantaban a lo que tenían ganas, habían muchas bandas que era muy difícil escribir letras o canciones desconectándose un poco de la realidad que vivía el país en particular, ¿no? Entonces, hay veces que gente dice, pero las letras de los 80 son todas oscuras. Y sí, porque los 80 eran oscuros, claro. En muchos sentidos, ¿no? En otros no tanto, pero
se vivían cosas que de repente no eran fáciles tampoco de decir directamente, como las decían Traidores, o como quizá lo dijo Estómagos, o como lo dijo también Cero, no en su totalidad de canciones, pero algunas específicamente, como lo decía Tabaré. No era fácil porque sabías que atrás venía el palazo, ¿no? Sí, como decía Cristian hoy, un poco de bronca de antes también, ¿no? Bueno, se claro. traía que no se podía decir, se dijeron todo en ese momento. Exacto, por eso yo comentaba hoy que hay mucha gente que escribió otras canciones en dictadura, y con la misma bronca que las escribió, las dijo en los primeros años de la democracia, ¿no? Claro. Pero Traidores, a mí, por ejemplo, me parece, ¿no?, que Traidores siempre ha hecho, o en particular, no sé bien, supongo yo que Juan debe ser el que escribe las letras, pero las letras en general de Traidores son interesantes, ¿no? Claro. Saliendo un poco del disco homenajeado, en general, creo que las letras de Traidores están buenas. Sí, claro. Escribe muy bien. Por ahí hablando de De Luca, apareció De Luca. Dice, buenas noches para toda la audiencia, y sigue siendo... Le mando un gran abrazo a Cristian. Aguante el rock uruguayo, dice Diego De Luca. Tenemos que fijar nueva fecha con Diego. Exactamente. Ahí va la bocha. Bueno, el saludo para vos, Cristian, entonces. Bueno, muchas gracias. Saludos para él. Don De Luca. Gracias por estar por ahí. Bueno, Marcelo, y me tomé el atrevimiento. Viste que a veces podés tomarte algún atrevimiento. Sí. Y yo me tomé de pedirle algunas cositas a Cristian. Un par de regalos. Hay que aprovecharlo. Claro. En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, pero hay que aprovecharlo. Y bueno, y le he pedido dos regalos de él hacia la audiencia. Bueno. De Y Sigue y La Caverna. Nos va a dejar una y otra queda para más adelante. Dale, vamos. Cristian, cuando vos quieras. ¿Cómo no? El regalo de tu parte para Y Sigue y para La Caverna. Bueno. Y para Salinas también. Y para el rock uruguayo, para todos. Bueno, voy a hacer una canción entonces que le tengo un cariño muy grande. Que la supimos hacer con Los Seres Vivientes, que se llama Luna de Cunio. El sol empieza a bajar, se avecina un viento cruel. Solo quiero escuchar un tango más. Ya está todo perdido. El viento empieza a soplar y se congelan los huesos una vez más. Busco en tus ojos alguna respuesta. Veo las cosas muy poco claras. Encuentro entonces una respuesta en tu espalda. En la Rambla vos y yo, solos contemplando el mar, y la noche que ganó oscureció. Busco en tus ojos alguna respuesta. Veo las cosas muy poco claras. Encuentro entonces una respuesta en tu espalda.
vamos a volar. Muy bien. Con el fade y todo de la original, ¿no? Con todo. Tremendo, tremendo. Estaba un poco olvidado de la canción, hace muchos años no la canto. ¿Cuánto hacía más o menos, Cristian, que no tocabas Luna? Y hace capaz que un año y pico, que una vez que la hicimos con Electromatics, porque a toda la banda le gustaba y bueno, nos sacamos las ganas de poder hacer una versión en vivo. ¿Qué te pasa cuando la tocás, cuando y nada, la recordás? Muchos recuerdos, ¿no? Para mí es un tremendo temón. Para mí también. Sí, con música del Bonzo, la letra es de Rafael Casares, que como te decía hoy, la letra era un poema y el Bonzo agarró ese poema y hizo esta tremenda canción que me acuerdo de haber escuchado la primer maqueta que la escuché en su casa y bueno, esta canción la tenemos que integrar ya. Y bueno, el Bonzo la tenía guardada hace mucho tiempo y nada, cuando la hicimos con Los Seres fue la canción que como que impactó más, no sé, o a la gente más les gustaba de repente, ¿no? Y a nosotros también, era una de las canciones que más nos gustaba tocar. Bien Seres, ¿no? Sí, creo que es una canción que marca bien el estilo de la banda, ¿viste? Y nada, eso, me pasan en todas esas cosas. Un temún, ¿no, Marcelo? Siempre lo dijimos acá. Sí, yo a mí me gusta ese disco, me gusta el 100%, pero yo lo dije varias veces acá, seguramente vos lo habrás escuchado alguna vez. Esa es una canción en particular que yo estoy seguro que se le hubiera ocurrido a otra banda. Es cierto, de las que están de repente más posicionadas, hubiera sido una palabra que el rock uruguayo no le gusta, pero hubiera sido un hit tremendo. Seguro. Tiene una melodía interesante, un estribillo muy pegadizo, la estructura de la canción está buena, pero pasa siempre que hay bandas como que tantas, quedamos a veces medio ahí desparramados y hay canciones que quedan para los que realmente las aprecian o quedan ahí dando vueltas, ¿no? Pero es un tema que tiene un potencial bárbaro. Sí. Y estoy seguro que cualquier banda que lo hubiera hecho a nivel de las bandas que laburan a otro nivel, digamos, de público y eso, hubiera sido un éxito tremendo. Es un éxito tremendo. Sí, claro. Pero quiero decir, para nosotros hubiera sido masivo el éxito de la canción, ¿no? Hay cada una de esas. Pero aclaro que no es esa canción, a mí me gusta el disco completo. Sí. Pero esa canción en particular tiene algo diferente de las otras, ¿no? Bueno, cuando invitamos a Natero a que abríamos para Glenn Matlock, fueron los dos temas que hicimos con él, ¿no? Solo Fotografías y Luna de Kun. Se prendió bien, Víctor. Sí, no, la verdad que justo, o sea, todo cierra, viste que a veces uno va atando cabos y justo hoy que estamos homenajeando ese disco, estas dos canciones, haberlas tocado con él. Y sí, aparte que elogió mucho la canción también y eso creo que... Es que es una canción muy elogiable, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Es así. Es un disco elogiable, pero... Es un disco, claro. Tuvieron muy buenas críticas en su momento cuando salió el disco. Yo me acuerdo. Sí. Muy buenas críticas, cosa que no es fácil, ¿no? No, creo que fue un disco que gustó, sí, mucho. Y bueno, y gracias a ese disco fue que tuvimos nominado al Graffiti. Lo que pasa es que es un disco no solo que tiene canciones que están buenas, o de repente para mí que me gusta, pero es un disco que por fuera de las canciones suena bien. Tiene una cuestión técnica es un disco que suena... no suena a maqueta, no suena a cosas hechas a las apuradas, suena bien, entonces ¿Dónde fue grabado? Tiene todo. Esto fue grabado, bueno, la magia de que suena bien es gracias a Oscar Corte, que él es dueño de la Sala General Artigas, que está ahí por Zona América. No me acuerdo bien si es el kilómetro 14, no quiero meter la pata, pero anda por ahí. Y nada, cuando lo empezamos a grabar fue como automático de parte de él decirnos, déjenme trabajar en él, y como que él quería... No me molesten. Claro, él quería hacer la producción él. Lo que hablamos siempre, ¿no, Marcelo?
Y el nada, era una productor persona echando la banda diciendo, yo lo hago. Pero Sí. era una... En realidad cuando empezamos a grabar con él no era la intención, porque la intención era grabarla con él y bueno, después como trabajarlo nosotros en realidad. Y a él no sé si le gustó el estilo de las canciones y bueno, nos propuso eso, nosotros confiábamos 100% en el trabajo de él porque ya habíamos trabajado con él. Y nada, la verdad que gran parte de ese sonido fue gracias a él. Tiene un sonido que compite, por llamarlo de alguna forma, con discos de bandas, Sí. por llamarlas de alguna forma de renombre. Compite perfectamente. Digo, no es que... Viste que a veces, por cuestiones económicas o vaya a saber por qué, a veces hay bandas que se apresuran, graban, sacan un material Sí. y técnicamente les juegan contra. Claro, Y eso a veces estropea canciones que están buenas. Sí. Bueno, nosotros yo he nos pasó he escuchado grandes canciones o canciones que están buenas, pero el sonido, la mezcla no los ayuda. Entonces pasan totalmente desapercibidas. Sí. Es Sí. verdad, es así. Es así, Pasa, es así. pasa. Y cosa que no pasa con este disco. No, año 19, 18, 19 fue, ¿no? En el 18, sí, 18. fue sacado en 18. Pasa el tiempo y hace Pasa. bastante Sí, ya, sí. y sin embargo es un disco que está ahí, todo para aquel que Sí. lo quiere ir a escuchar, está en todas aquel las que está armando plataformas. alguna banda, ¿no? Porque parece que no, pero los años pasan y las épocas también. Y Sí, eso fue una época. también. Bueno, creo que muchos que conocieron la banda y de repente estaban recién arrancando en alguna banda o Claro. siempre Claro. me lo hacen saber, me dicen, aquel disco lo escucho hoy en el auto como de repente como ponen un disco de Buitres o Claro, cualquier y banda, sí, ¿no? y sí. O sea, nos tienen ahí como en la playlist de ellos y eso está buenísimo. Eso está bueno, claro. ¿Qué te sigue pasando a vos cuando te llega algún comentario de eso? Y nada, es lo lindo de todo esto. Creo que hace que uno no vea todo esto en vano, ¿no? Estos son Claro. los logros de la música que uno tiene, son estos. Más allá de... Capaz que para no todos es igual, capaz que algunos pretenden ganar dinero, pero yo me siento muy bien pago con Claro. esto. Ganas otras cosas. Cuando te lo dicen así, nada, la verdad que es como un abrazo, sí. Porque la vida del músico uruguayo es así, ¿no? Vos vas haciendo discos, vas haciendo camino y llegás a un punto que la banda se separa y por ahí no son tantos de mirar para atrás y decir, bueno, tengo un disco, Claro. o 2 discos, o 3 discos que Sí, de repente no se costaron, da la- pero claro. salieron y las músicas están por ahí, ¿no? Están Claro. dando Sí, darle vuelta. esa Eso es un importancia que legado. realmente a veces tiene, ¿no? Porque a veces uno piensa que... Hice capaz esto por... que- Claro, Claro, y si lo haces con esa intención ya desde antes, que no lo va a escuchar nadie, no te la crees ni vos. no, entonces- claro, y aparte que no fue nada hecho en vano, ¿no? Estaban Claro. ahí, en su momento costó trabajo, como todo acá, como Sí. todo músico, como toda banda, y tenemos discos ahí para ir a escucharlo Sí, sí. y marcaron también su época, ¿no? Sí, Siempre pasa. y más que este disco dio trabajo porque teníamos que viajar, entonces Claro. había que coordinar con mucho tiempo de anticipación, también cada grabación, la batería, fue complicado. Pero bueno, el resultado, si bien demoró, porque también después venía la parte de la producción y tampoco podíamos estar apurando a alguien porque no era la intención sacarlo así a las corridas. Y bueno, creo que nos tomamos el tiempo adecuado para que el disco nos convenciera, por lo menos, como sonaba, como nos gustó. Claro. Todavía eso, los viajes que hay que hacer, Sí, claro. todavía bandas del interior, ¿no? Y sí, Que siguen pasando es esos trabajos. muy difícil. Claro. Y por ahí, bueno, el otro día hablamos con Marcelo, creo que fue el pasado o el otro, de los críticos de rock, que a veces tampoco tenían, ahora por suerte no hay más, esas cosas, ¿no? De decir todo lo que cuesta Y que armar cuando una uno banda acá en Uruguay. paga y la de dices, uno, tampoco es que vos... No tenemos arregladores como Claro, tienen claro. otros, entonces Todo hay que corazón. pensar en los arreglos más allá de la canción y hay que pensar
en todo, cómo lo vas a presentar. Sí, hasta en el viaje, si vas a grabarlo y todo todo lo que rodea eso, ¿no? La plata que se va también. Porque no es solo el tema de hacer de músico, sino que sé de fletero, de todo, hacer de... claro. Bueno, yo siempre digo que soy mejor chofer que músico, porque manejo más 2 horas y toco. Claro, sí. Tocas media hora y manejás 4, la ida y vuelta. Sí. Claro. Entonces soy mejor chofer que músico. Sí, claro. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. En otros medios es mucho más fácil ser crítico de rock, ¿no? Claro, lo que pasa es que la crítica es en base al material que vos escuchás. Si yo fuera un crítico, haría eso, ¿no? Vos criticás, entre comillas, y en el buen sentido del término, ¿no? No criticar de dar palo, de la crítica de un trabajo, vos criticás lo que escuchás. No, es muy difícil hacer todo una crítica generalizada porque tenés que estar al lado del músico desde que está ensayando hasta que va a grabar, vuelve, saca el disco. Es imposible hacer una crítica general. Entonces a veces el crítico se limita a hablar de lo que está escuchando. Yo no me estaría acordando ahora de las críticas de Montevideo Agoniza, pero de algunas no fueron malas. Pero sí, hablamos el otro día con Marcelo, el disco negro tuvo muy malas críticas. Yo me acuerdo del programa que hiciste, el especial. Muy malas críticas. Sí. Se la buscaron un poco los traidores. bueno, sí, está, pero ya eran gente conocidas todos, ¿no? Todo el ambiente. Claro. Sí. Esos críticos con la banda ya eran conocidos. Entonces, sí, bueno, está marcado que pasó poco o nada, dejalo pasar. Sí. Ahí discrepo, Alvarito querido, contigo, porque ahí entramos en el famoso amiguismo. Y bueno, con yo puedo ser 3 discos, Marcelo. Tu más ferviente amigo. Yo saco un disco mañana. No vas a dar palo vos. No, palo no. Yo tengo una banda, no te gusta a vos. No, pero no vas a decir, qué feo. Lo que pasa es que el concepto crítico. Que dijeron cosas feas. El concepto crítico siempre va por. Claro, bueno, no, acá se le fue la moto. El crítico critica en el buen sentido. Sí, más allá de lo técnico. Vos decís, un crítico me va a dar palo. No, el crítico te dice, este disco es buenísimo, o te hunde. El hecho de ser crítico no es solo dar palo. Claro, lo que yo quise decir es que ya habían pasado muchos años y éramos todos conocidos ahí. Cuando es un crítico que realmente tiene argumento, yo recibo lo que venga de alguien que tiene argumento, bueno o malo. Ahora, si el crítico es un fantasma, lo tomo de quien viene, ¿no? Sí, de repente es malintencionado y tiene solo la intención de dar palo. Bueno, la banda se enojó mucho, ¿no? Claro. Hasta el punto que dejó de dar en notas, entrevistas, y ahí se separó, Traidores, ya después del 88. Lo que pasa es que yo me quedé con el tema del amiguismo en la crítica, no es bueno. Porque yo soy tu amigo. No amiguismo, pero si estamos todos en la misma, porque tampoco podemos los críticos eran grandes amigos de toda la vida. Claro. Podemos ser pero la cosa es así. Cristian mañana, yo soy amigo de Cristian. Mañana saca un disco que lo grabó mal, lo cantó mal, la guitarra, el bajo se le estaba desafinado, no se dio cuenta, un desastre. Yo no le puedo decir a Cristian, teniéndolo como amigo, qué buen disco sacaste, Cristian, porque no juega en contra hasta de la amistad que vos podés tener con un músico. Yo le voy a decir, Cristian, vos perdoname, pero no te voy a acariciar con el trabajo que sacaste. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No te voy a hundir, pero tampoco te voy a halagar porque no está bueno tu material. ¿Está? Ahora, cuando el tipo saca un disco que está buenísimo y yo se la tengo jurada y le doy palo, bueno, ahí sí entramos a hablar de cuestiones que no tienen que ver con ser crítico en realidad. Sí, la intención de la crítica ahí. Claro, pero yo voy con la idea esa de que era toda una lucha, ¿no? Había un montón de músicos, periodistas, críticos. Vos no te olvides que también hubo una cuestión sonidistas, que te estás olvidando, que capaz. Estaban todos saliendo de una para arriba. Estamos hablando de una época que era muy difícil porque vos sabés que había mucha gente que estaba en contra y trataban de, no sé si hundir, pero no darle importancia a la movida del rock uruguayo en los 80. Porque también hubieron sonidistas malos. Sigue habiendo. Sin embargo, eso no cambió. Los palos, ¿no? Eso no cambió. No, pero había también esa cuestión. ¿Vos te acordás que se llegó a decir que los Montevideo Rock eran financiados por Estados Unidos? Claro. Sí. A ver, yo que estuve en la interna, se buscó cada mango por parte de los productores, de acá, de allá, y cuando aparecía Coca-Cola atrás era porque le inflaron tanto para que pusiera guita Coca-Cola que terminó poniendo plata. Pero esto está financiado por el imperio. Yo llegué a leer cosas así, pero a ver,
Esa era la gente que tiraba para atrás. Claro. Entonces, obviamente, era todo en contra de la movida del rock, que había empezado a quitar espacios a otros géneros. Todo a raíz de la vuelta de la democracia. Entonces, sí, ese tipo de crítico, olvídate, eso hay que taparlo con tierra. Después habían otros que sí, sabían de lo que estaban hablando. Yo me acuerdo críticas del álbum negro, por ejemplo, que se le criticaba a Juan hasta la forma de cantar y de pronunciar. Entonces, lo que pasa es que yo creo que los traidores hicieron una mala jugada con ese cambio tan brusco. Hicieron una mala jugada. Nos presentaron un discazo y después salieron con una cosa que no era los traidores. O no eran los traidores que escuchamos en el primer disco. Eran los traidores. No, claro, era. Pero no era el primer disco. Sí, también estaba la expectativa, ¿no? De qué es lo que va a venir ahora. Y yo le decía a Alvarito, el choque, el cambio. Claro, mataron todas esas expectativas. De repente ese disco era para ser el tercer o el cuarto disco de los traidores, no el segundo. Claro. También hubo gente que lo tomó por el lado de no te quedes en tu confort, ¿no? Claro. Salió a buscar otra cosa. Es que palo siempre hay, Álvaro. Claro. Si hubiera sido un discazo le iban a dar palo. Si hubieran y es un disco que si bien tiene su sonido en particular, pero tiene unas canciones también que son tremendas. Sin duda, ¿no? Claro. Pero no le quita mérito. El contexto no se dio de la mejor forma. No, porque ya la banda estaba separada, tenían que cumplir con un disco, ¿viste? Claro. Y pero ese fue el negro. El negro, claro. Agarraron canciones de la primera época, la hicieron así, ya se había ido el pato de la banda. Claro. Para Níquel. Sí, no, por eso, ya el contexto era otro y bueno, estaban peleados con todos, ¿viste? Era obvio que la cosa no iba a salir muy bien. Claro, ya había, cuando el ambiente está mal, está mal. Sí. El rock uruguayo caía, ¿no? Bueno, a nosotros por un lado nos pasó totalmente, obviamente, a otra escala, pero uno escucha el primer disco de Los Seres y escucha lo que es el segundo, y en realidad el segundo lo grabamos prácticamente caseramente con el Bonzo, porque estábamos nosotros dos ya. Claro. No había más nadie. Entonces Leo grabó batería y guitarra y yo grabé bajo y voces claro, pasa. Claro, comparás uno con el otro y vos decís, ¿qué pasó? No pasó nada. Y bueno, a veces los contextos son fundamentales. Bueno, vamos a la pausa, Marcelo, la última ya de esta noche con el señor Cristian Cadenas y este homenaje a traidores y a todo el rock uruguayo también, ¿no? ¿Por qué no? Ya para la última parte de esto que se fue volando, Cristian, como hablábamos hoy, ¿no? Sí, pasa muy rápido. Cuando uno la pasa bien. Igualmente. Y agradecerte de vuelta por venir hasta acá. No es la primera vez, ni la última, como se dice. No. Bueno, hablando de tantas cosas como hemos hablado hoy, ¿te quedó algo para decir del Montevideo Agoniza? No, creo que se dio todos los 40 elogios años que se pudo. Bien cumplidos, ¿no? Es un disco que siempre está ahí para agarrarlo y escucharlo. Y bueno, creo que por sí solo habla de que hay 40 años adelante y se siguen escuchando canciones en la radio y sigue marcando a los traidores, ¿no? En su propia carrera, ¿no? Es verdad. Siempre también cuando llueve se acuerdan de la lluvia. La lluvia, claro. Es un clásico. Sí, no, Flores de mi tumba. Yo que sé que hay gente que también hay muchas bandas que lo he visto que los versionan. Así que nada, creo que son canciones que marcaron más allá de una generación. Yo creo que sí, ¿no, Marcelo? Es un disco, como decía Cristian, pueden pasar 40 años más. Sí, se va a seguir escuchando. Por abajo de la pata. Como otras, claro. Otros tantos discos. ¿Cuántas bandas hay que, saliendo del ámbito nacional, que tienen 60 años y las seguimos escuchando al día de hoy, ¿no? O sea, ¿por qué no? Tenemos una pequeña polémica con el amigo Andy Parrot, porque él dice que en el Montevideo Agoniza no ve a los traidores tan clash. Yo digo, no, tan clash no, tienen cosas. Tienen cosas. Capaz que el sonido de guitarras o... Tienen cosas, ¿no? Esos cortecitos de batería, esos contratiempos. Claro. Sí. No, creo que lo más clash de todo es Natero, ¿no? Claro. Bueno, sí. Claro. Sí. No solo. Yo le mandaba ahí las tapas y él dice, las tapas sí, pero digo, está bien, no todo traidores era clash. No, incluso el sonido
que la ecualización que lo usaban el equipo, el sonido de viola, no sé, pedales, vaya a saber, digo, a mí me lleva derecho al sonido de los Clash. Claro, y he escuchado versión de... por ejemplo, alguna etapa de los Clash, entendamos eso también, sí, ¿no? también. Claro, los Clash que no todos los Clash. Hasta música disco hicieron los Clash, hicieron pop, hicieron los Clash reggae. tenían mucho claro. muy variado todo Claro, claro. Lo que iba a decir, he escuchado una versión por los Traidores de Flores, reggae. Claro. Y los Clash tenían reggae también, ¿no? Hacían reggae. Los Clash hicieron de todo, por eso decía. Disco, claro. El otro día escuché una versión tipo dance de Flores en mi tumba, tipo discoteca. Sí, creo No que sé quién vi algo que salió nuevo. Cayo Martínez. Ah, Martínez, sí. ahí va. Que como que la remixó o no. Sí, claro, tipo la hizo. boliche. Sí, ahí sí. va. Cayó que fue, cayó en la polémica del segundo disco, ¿no? Sí, en realidad no cayó en la polémica, le hicieron pelota. Cayó pelota, claro. Y ahí nació el Traidores con teclado, Traidores sin teclado. Claro. En cualquier parte del mundo, segundo disco de la banda. Sí. Que ahí aparece Cayo Martínez. También el tecladista. tema de la batería, creo que los Traidores sufrieron varios por ese lado. Claro, claro. Que claro, después el sonido de esas baterías hechas no era lo mismo. Cayo que debutó con Séptimo Velo. ¿Cuál fue el último, no? De la etapa aquella, el último disco fue grabado, el que grababa en Argentina, cuando ya la banda estaba... El negro, ¿no? Claro. Ese está grabado segundo también. con máquina de ritmo. Con máquina, claro. Al mono no lo llevaron, pobre. No, por eso te digo, le daban por todos lados, sí, sin duda. Cuando no era por el teclado, era por la batería. Y a pesar de todo, ese disco tiene 3-4 canciones que son memorables. Son tremendas canciones. A pesar de que estaban sin ganas de grabar. Y andaban en un lío bárbaro, claro, como dijimos hoy, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también está la parte... Calculo, ¿no? Viéndolo desde el músico, capaz que un músico dice, qué buena canción, porque sabe destacar cierto tipo de cosas. Pero está la parte de producción le ganó el mal humor a la banda, ¿no? Y la parte industrial. Entonces dice, este disco, ¿qué hacemos? ¿No lo podemos vender en ningún lado o sí? Claro. Entonces pasa eso, ¿no? No, y estaban enojados. Ya estaban peleados con todos, ¿viste? Claro. Se había ido el pato, como decíamos hoy. La banda, por contrato, tuvo que grabar ese disco. Sí, claro. Que lo tenían ahí, pero viste que no podés decir, no grabo nada ahora. No, si hay un contrato. Tenés que grabarlo. No, aparte los contratos de antes eran diferentes a los contratos de ahora. Claro. El sello era el que se hacía responsable de la grabación. Entonces, si yo te digo, no, mira, me peleé con tal, no, pues ya está garpado, ya se pagó el estudio, entonces, ahora tienen que ir a grabarlo. No tengo idea, ¿no? Pero no debe ser nada lindo entrar a grabar de mal humor y sin ganas, peleado con todo el mundo. Yo lo sé. Algo destacar del primer disco también es que hay una anécdota, por lo menos, que me contó Parodi una vez, que ellos ensayaban con guitarras criollas y cosas criollas porque no tenían... Y el Pompón ensayaba con una valija de cartón, claro, que era lo que usaba como batería. Y a ver, o sea, él me contaba que había presenciado un ensayo y haber escuchado esos temas de esa forma y que después salió el disco y lo escuchó y claro. ¿Qué pasó? Claro, fue otro golpe porque, o sea, fue un cambio muy brusco, ¿no? Sí. Bueno, supongo que no debe haber sido fácil para ellos haber esa transición de encontrarse. No, y siempre la transición de una banda que ingresa por primera vez a un estudio, y más en aquella época, ¿no? Claro. Hoy por hoy ya la gente, como quien dice, nace enredada con la tecnología, pero claro. En aquella época vos entrabas a un estudio y todo lo que habías hecho de una u otra forma lo podías cambiar o se cambiaba. Entonces le pasó cuando los Estómagos grabaron el tango, los que seguían Estómagos hasta ese disco era una banda y después fue otra. Totalmente diferente. Sí. Los Traidores, bueno, sí, ni hablar. Si vos ensayás con una criolla y con algo golpeándolo tipo batería y sacás un disco, obviamente vos decís, esto no es lo mismo. Que es, claro. Sí. Pero pasaba eso. A veces había gente que se dejaba llevar por... En aquella época la tecnología, ¿no? Decía, mira, se puede hacer esto. Sí, claro. Y terminabas haciendo algo muy diferente a lo que habías entrado a hacer. Claro. Que no fue, creo yo, el trabajo de Traidores, porque es muy directo y crudo
sin mayores pretensiones técnicas, ¿no? Claro. Es una banda tocando. Bueno, este disco se grabó con una TK-90 de la época, ¿no? Que andás a ver qué era. Y hoy por hoy es en el disco dice algo grabado totalmente decía uno, ¿no? obsoleto. Esto es lo mejor de lo mejor, decía uno cuando leía y ya veías la palabra computadora y ya claro. Sí, sí. Aunque no sabías para qué era, pero... Claro. Sí, sí. Bueno, Marcelo, Cristian, hemos llegado al final. Agradecerte una vez más por haber llegado hasta aquí, Bueno, en esta noche fría. Sí. Y si juntamos esas palabras, ¿qué sale, Marcelo? ¿Con qué nos vamos? Noche fría en Londres. Bueno. Tiene que salir, Marcelo, ¿no? Bueno. ¿Cómo se llama? Otro regalo de Cristian. Exactamente, la guitarreada de los miércoles. Ahí va. Sí. Bueno. Y con eso ya cerramos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias a ustedes. Gracias también, no ha venido solo Cristian. No. Así que gracias a mi pareja que por la me compañía. hoy. ¿Cómo se llama? Sofía Romero. Sofía, muchísimas gracias por haber aguantado ahí, aburrida, pobre. Aguantó el frío conmigo. Claro. Bueno, nada. Así que hasta la próxima, Hasta Cristian. la próxima. Y Esperemos que sea pronto. nos escuchamos el miércoles que viene. Sin duda. Noche fría en Londres y el tren no ha salido aún. Terminó mi cigarro, suena el silbato, partimos ya. Mejor tomar un trago en el vagón del gran salón. Sospechoso en la tripulación, un asesino acechándolo, hay un cadáver en Oriente Express. Muy bien. Gracias. Muy bien.